somos humanos la conciencia nos acompaña y hemos intentado definirla. Lo hemos intentado a través de palabras, lo hemos intentado a través de dibujos, lo hemos intentado incluso mediante poesía, mediante canciones. Hay muchos enfoques para intentar definir aquello que es de tan difícil definición. Una de esas aproximaciones puede ser incluso la geometría. Para hablarnos de geometría de la conciencia estamos hoy con Jorge Carvajal. Bienvenido, Jorge. Bueno, vaya tema que me has puesto, la geometría de la conciencia. Bueno, vamos a intentarlo. Primero, no es desde que somos humanos, ¿sí? La creación es conciencia, ¿sí? La conciencia es relación, ¿sí? Nosotros estamos relacionándonos, establecemos un campo de relación. Ese campo de relación es un campo de conciencia. Pero podríamos decir, como hay un campo de conciencia entre los electrones y los protones que se relacionan, hay atracciones, hay repulsiones, también esas fuerzas son un campo de conciencia. Podemos decir que todo lo que habita en el campo cuántico, ese campo totipotencial, lo reducimos a un campo de conciencia o un campo de relación. Esas relaciones pueden ser más o menos ordenadas o desordenadas. Y vamos a traducirlo en términos de geometría. Y si nosotros lográramos conseguir un poliedro donde las relaciones fueran totalmente armónicas, donde las longitudes de sus líneas, de sus aristas, sus ángulos fueran perfectamente armónicas o equivalentes, o tuvieran el mismo ángulo y formaran geometrías perfectas, ¿qué podríamos obtener? Pues encontramos solamente 5 posibilidades, 5 sólidos perfectos o 5 sólidos platónicos. Bueno, uno diría, yo me quiero inventar 7 u 8 o 10, pero no, estas son las leyes del espacio, es que hay leyes. Las leyes de la geometría implica que simplemente podemos construir 5 sólidos o 5 patrones de conciencia o 5 patrones de relación en el espacio. Por ejemplo, aquí tenemos el pentágono dodecaedro, en el cual nosotros tenemos dodecaedro, se refiere a 12 pentágonos que están involucrados en este sólido perfecto, que a su vez, según los antiguos, este sólido perfecto, cuando lo armamos, corresponde a un elemento, el éter, ¿sí? Y el éter a su vez es como la expresión más acabada de la conciencia, porque el éter es un símbolo del campo totipotencial, del campo cuántico, también es un símbolo del sonido. Así que aquí tenemos una correspondencia que no solo es geométrica, sino que lo estamos viendo en términos del espacio cuántico, lo estamos viendo en términos del sonido y en términos de todo lo que origina todos los demás elementos. Si nosotros miramos, este es el hexaedro, porque nosotros tenemos 4 sólidos lateralmente, 4 cuadrados y 2 en los extremos, de tal manera que tenemos el hexaedro. El hexaedro es el cubo, pero alguien diría que ese sólido platónico se precipita y tiene un mundo de correspondencias en el plano denso, y esa correspondencia tiene que ver con la Tierra, pero la Tierra, vamos a ver, no solo es la Tierra, ¿sí? Y cuando vemos este me encanta, ¿no? Nosotros tenemos el icosaedro, en el icosaedro tenemos 20 caras o 20 triángulos totalmente regulares, y digamos que este es el que casi rueda, ¿no? Porque es muy difícil hacer rodar este es el más flexible de todos, ¿no? Este representa el agua, que representa esos 20 triángulos regulares dispuestos para conformar ese espacio. Luego nosotros tenemos este sólido platónico que está hecho de 2 pirámides, si lo separamos, y es un octaedro porque tiene 8 caras. Este patrón de simetría que da adaptabilidad y flexibilidad corresponde al aire, y tenemos uno muy particular, porque todos por donde los miremos son iguales, ¿sí? Este, por donde le demos la vuelta, es exactamente simétrico. Da lo mismo colocarlo así que así, de todas maneras. Este también, si yo lo volteo, es exactamente simétrico, igual que con este, pero aquí sucede una gran excepción. Este sí tiene polaridad, este es, digámoslo, asimétrico, porque no es lo mismo hacer esto que hacer este. Este, en cierta forma, tiene una punta, tiene una polaridad. Este
7 representa el fuego, la llama, lo que asciende, lo que transmuta. Es muy bonito porque ya estamos saliendo de este plano de la simple geometría y estamos encontrando detrás de la geometría ideas, conceptos. Eso es lo interesante. Y cuando lo miramos en otra dimensión vamos a ver la correspondencia con los 5 elementos o los 5 movimientos de las tradiciones sagradas, y para eso vamos a tomar el Ayurveda, ¿no? Para el Ayurveda existen 5 movimientos. Esos movimientos de la conciencia están representando no solo elementos, esto no es estático. La Tierra representa ese movimiento de la conciencia que consolida, que enraiza, que autoafirma, que autodefine. Yo lo defino en términos más amplios desde otra visión como la Tierra del yo, ¿sí? Es la autoidentidad. Y aquí nos encontramos una cosa preciosa. Si nosotros estudiamos la ciencia de los sistemas, encontramos algo que es la teoría del holón, ¿sí? Y dentro de la teoría del holón se nos dice los holones, que es como la unidad de esa concepción holística de totalidades sistémicas. Los holones tienen propiedades y la primera propiedad del holón es la autoidentidad, es como el yo de cada holón. Es decir, que cada cosa es igual a sí misma, tiene su propio yo, y esa es la propiedad de la Tierra. Entonces, mire, aquí ya no estamos viendo un patrón de geometría perfecta, sino que aquí estamos viendo el mundo de las ideas, y no solo el mundo de las ideas, sino su aplicación en términos de las cosmovisiones sagradas de la humanidad, y haciendo un resumen de la misma manera que la tierra implica la autoidentidad del yo, el agua implica la adaptabilidad, la flexibilidad, que es la condición del agua. El fuego implica el cambio, la transmutación. El fuego es el elemento alquímico, es lo que convierte el plomo en oro, digámoslo así, es lo que quita las impurezas, lo que sublima un elemento. Aquí tenemos el aire, que representa esta unión de las dos pirámides, ¿sí? Y el aire representa la comunicación entre los opuestos, digamos, que es una expresión de la conciencia, de la mente, ¿sí? Tenemos, perdón, yo decía del agua, adaptabilidad, aquí me equivoqué, este es el pentágono decadero, el agua es este que ya mostrábamos, que es el icosaedro, son los 20 triángulos, y tenemos este muy bonito que representa la ley del 12, ¿no? Uno siempre se demanda por qué los 12 discípulos del maestro, por qué las 12 horas del día, por qué los 12 del zodíaco, por qué los 12 pétalos del corazón. Dentro de las tradiciones hay muchas cosas relativas al 12, pues es que el 12 representa la ley del campo etérico, del campo cuántico. Este es el sólido platónico que corresponde al éter, que corresponde al campo cuántico y que corresponde a la conciencia incluyente, porque dentro de toda esa tradición hay un movimiento que se llama de transformación, es el movimiento de coagulación, como el éter se va convirtiendo en el aire, como el aire se convierte en el fuego, como el fuego en el agua, y como todo esto se condensa en la tierra. Y hay otro movimiento de transformación, como la tierra se disuelve en el agua, como el fuego disuelve y evapora el agua que asciende al aire, y como el aire se diluye en el vacío, el éter. Y entonces ahí tenemos ese proceso de los movimientos que nos está, a través de un sistema, a través de un método sistémico, nos está generando analogías e isomorfismos entre los distintos elementos, y nos está generando un código de lectura. Yo aquí no estoy hablando de nada lógico, sino que estoy hablando de ley de resonancias, de analogías, de geometría. Estoy hablando de la geometría sagrada o la geometría perfecta, pero sobre todo para ver que eso no es simplemente un concepto sutil, sino cómo eso tiene su aplicación en una visión sistémica donde nosotros encontremos una manera de acceder a las leyes del Olón que, entre otras cosas, desde una perspectiva sintergética, que es lo que hacemos, se corresponde con las leyes de la conciencia. Entonces aquí hay algo
que para mí es apasionante, que es fantástico, porque son otra manera de comprender, que no es simplemente lógica, es una manera de generar resonancias, analogías y entrar en contacto con un sistema, con un código de lectura que corresponde a las leyes de la conciencia. Esas leyes de la conciencia están incorporadas en el ser humano, porque a pesar de que nosotros no tengamos este patrón de organización evidente, cada uno de estos elementos, la tierra corresponde a la columna vertebral, al sistema óseo, a lo que es más denso, al riñón, a la suprarrenal, a un chakra determinado. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del dodecaedro, estamos hablando del éter, y el éter corresponde al sonido, a la voz, a la palabra, al quinto centro, de tal manera que nosotros a través de este sistema analógico, empleando un método sistémico, podemos empezar a dialogar inteligentemente con el biocampo, con el campo energético humano, y no solo eso, sino a constatar resultados terapéuticos repetitivos, de tal manera que aquí entramos o hacemos la introducción a un tema maravilloso, que es el tema de la conciencia, cómo manejar eso aparentemente tan sutil de una manera, si se quiere, objetiva y práctica en la vida cotidiana, y cómo proyectarlo desde el antiguo arte de curar a la ciencia de curar en el día de hoy. Mucha información, Jorge. Me llama la atención que es algo parecido a los 5 elementos de la medicina tradicional china, a los conceptos de la medicina ayurvédica. Son como grandes esquemas que se repiten en distintas culturas. Es una interpretación, un código de la realidad, cada uno adaptado a su época, pero que en distintas culturas y en distintos lugares y épocas ha existido. ¿Es algo no solo eso como códigos de lectura, sino que es algo inherente a la misma naturaleza? Cuando tú ves el pentágono de la naturaleza, cuando ves el hombre como una estrella de 5 puntas, cuando hablas de teorías de la conciencia, cuando hablas de la quinta esencia, en alquimia nos referimos a la quinta esencia, que es el éter y que simboliza el alma. Cuando hablamos de una teoría integral del ser humano en el que tú tienes un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, una persona integrada que es el cuarto elemento y un quinto elemento, una quinta esencia, el alma, ¿sí? Cuando tú lo ves en la misma bioquímica, cuando ves la ribosa y algunas de las formas de pentagonales en la química, esos patrones de organización, entonces tú ves algo que es una ley, es la ley del 5, que está por todos lados. Entonces, cuando en acupuntura hablamos del metal, de la tierra, de la ley de generación, del fuego, de todo esto, realmente nos estamos refiriendo a estadios de la conciencia. Y cuando en el Ayurveda los consideramos, recuerda que para estas culturas un elemento no es como nosotros lo hemos traducido, como algo estático, sino que un elemento es un movimiento, es una propiedad dinámica. Por eso en la acupuntura hablamos de los reinos mutantes. Esos reinos realmente son estados de la conciencia, y yo podría decir el reino mineral es un poco como el tetraedro, más sólido, sí, más denso. El reino vegetal es como el agua, más flexible, más fluido. El reino animal empieza el movimiento, la liberación del movimiento, la conciencia que se libera y que va ascendiendo es el fuego. Cuando ascendemos al reino humano y accedemos al mundo de la mente, que es como el aire, es mucho más sutil, es un elemento de comunicación. Y cuando ascendemos al quinto reino, digamos el reino del alma, o el reino de la creatividad, el reino de esa propiedad humana por excelencia, estamos accediendo al mundo del éter. Entonces aquí tenemos un mundo muy rico que es de analogías. Nosotros creímos, o en general pensamos en Occidente, que lo único que rige para entender las cosas es la lógica, ¿sí? Y que la lógica es el único uso posible de razón, pero todas las culturas sagradas y también la ciencia de los sistemas nos dice que podemos utilizar analogías como es arriba, es abajo, la ciencia de los fractales, isomorfismos,
para poder comprender el mundo. ¿Qué necesitamos en este momento como seres humanos y como científicos? Usar la lógica como las analogías, usar las comparaciones, los isomorfismos para poder comprender un universo que está hecho de resonancias y de fractales. Y me ha parecido entenderte también, Jorge, que decías que además esto tiene una aplicación clínica. Claro. Que se puede apreciar, que se puede constatar. ¿Cómo es ese enfoque? ¿Cómo se puede considerar lo vemos todos los días en la práctica clínica. Tú eres sensible a las formas. Para los antiguos es la radiación de las ondas de forma, ¿sí? Pero claro, si yo lo veo en términos de medicina, ¿sí? Y yo tengo un receptor que es este, ¿sí? Digamos que este es un receptor en la membrana celular. Para poder interactuar con ese receptor yo tengo que tener una molécula que sea una imagen en espejo, que encaje, ¿sí? Pero esta molécula no encaja aquí, eso es una resonancia mórfica, es llave cerradura, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros no vimos sino química o interacciones químicas, ¿no? Pero realmente una interacción química es producto del patrón de distribución geométrico de los átomos en una molécula. De hecho, si se distribuyen de una forma, esa molécula es destro, o si forma un isómero, es levo, y sus propiedades son totalmente distintas, aunque sus elementos sean exactamente los mismos. O sea que la geometría está incidiendo ya desde las membranas celulares y desde la actividad química, pero es muy especial. Esa geometría no termina dentro de tu cuerpo. Esos patrones de organización energética van mucho más allá de tu cuerpo, y es cierto que si yo tomo un sólido platónico y lo llevo cerca de tu cuerpo, nosotros lo registramos a través del pulso, va a generar una respuesta a la presencia de un patrón de organización geométrico. Pero si lo medimos ya en términos científicos, digamos, hay un gran matemático, Fourier, francés, que demostró que había una perfecta correspondencia entre patrones de ordenamiento espacial o formas y patrones de frecuencias, de tal manera que el organismo es como si fuera un gran matemático o alquimista que es capaz de convertir un patrón de ordenamiento espacial en un patrón de frecuencias. Y el patrón de frecuencias es el lenguaje de comunicación universal del organismo, porque el organismo es como un sistema en frecuencia modulada, ¿no? Todo lo vemos por frecuencia, ¿no? Uno no capta ni colores, ni olores, ni van manzanas al cerebro, sino que son simplemente distintos pulsos eléctricos caracterizados por su frecuencia. O sea que aquí nosotros encontramos que hay una perfecta correspondencia. Eso lo tenemos muy bien estudiado en la clínica hace ya varias décadas. Nosotros tenemos la posibilidad de tomar una molécula, que es un patrón de organización, una sustancia, serotonina, y pasarla por el biocampo, por el campo energético, y saber que el organismo va a dar una información a la presencia de ese patrón de organización de información que llamamos serotonina o melatonina. De la misma manera, tú eres tú, pero tú eres un patrón de organización de información que está generando un holograma dinámico en el espacio, y tu sola presencia está interactuando con el perro, con el gato, con la planta, con la tierra en la cual estás, pero también con tu mujer o con tus hijos, aunque no hicieras nada, porque tú eres ese patrón de emisión de información que los otros detectan. De hecho, a veces tú sientes que alguien te está mirando por la espalda y miras, y claro, eso no lo podemos medir ni fotografiar, pero ahí está ese tipo de impresiones o de sensaciones. ¿Qué ocurre? Que de todo aquello de lo que nosotros somos conscientemente conscientes, podemos decir, esa es una 2000 millonésima parte de todo lo que en cada segundo realmente estamos procesando como patrones de información. La vida es información, llámese la información modulada por la energía, por pulsos energéticos, por movimiento de electrones o voltajes, o llámese la información modulada por patrones de ordenamiento que son geometrías. Esta sala interactúa con nosotros, cada ángulo, cada muro emite, recibe
De hecho, es bien particular porque tú vas a lugares, entre comillas, sagrados. ¿Qué hace que un templo sea sagrado? Es que está dialogando con el estado de conciencia y de ánimo de todos los feligreses que lo están visitando. Hay lugares fantásticos en la tierra, por ejemplo, el Camino de Santiago es un lugar fantástico, ¿sí? No es un lugar, sino es una zona fantástica, porque ese es un río de conciencia, millones de seres humanos que se han movido ahí con su silencio y con su devoción han ido generando una vibración, y ese no sé qué que hace que millones de seres humanos sigan buscando ese sitio. Así que estamos entrando en un mundo que es otro tipo de verdad más sutil, pero tan real como la verdad que llamamos objetiva. Pues muchas gracias, Jorge, por esta perspectiva de la geometría que no se aprende en las escuelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente programa.